Este contenido es una producción de More God Foundation. Suscríbete, síguenos y encuéntranos en todas nuestras redes sociales. Este contenido en video no reemplaza en ningún momento su estudio personal y familiar de las Escrituras y de Ven, Sígueme. Le invitamos con todo nuestro amor a escudriñar las Escrituras y a estudiar el manual de Ven, Sígueme. Hola mis amados hermanos y hermanas, muy buenos días. Bienvenidos una vez más a nuestra clase de Ven, Sígueme, aquí en More God Foundation. Como siempre, su hermano y servidor Walter Posada, trayéndoles estas lecciones, compartiendo con ustedes. Y bueno, iniciamos esta clase pensando en lo siguiente. Y es algo que hemos hablado muy a menudo aquí, en nuestros clubes de la mañana, en las clases y cada vez que compartimos con ustedes. No siempre nuestro Padre Celestial contesta las oraciones de la manera en que nosotros queremos que las conteste. No siempre Él responde de la manera en que nosotros esperamos. Lo que sí sabemos es que Él cumple sus promesas. Esa es una promesa que tenemos cada vez que aprendemos y leemos las Escrituras y escuchamos de sus profetas amados su palabra. Dios siempre cumplirá. Y al estudiar esta semana el Ven, Sígueme en el capítulo 18 al 23 de Génesis, podremos comprobar como una respuesta certera para nosotros, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Esto podremos hablarlo y compartirlo esta semana como una respuesta positiva, afirmativa para todo aquel que necesite consuelo. Para nosotros o para otras personas que tal vez se sientan agobiadas, tristes o desesperanzadas. Y entonces empezamos esta clase con una pregunta, queridos hermanos. ¿Confiaré en Dios incluso cuando la respuesta humanamente o parece humanamente imposible? ¿Confiaré en Dios aunque todo a mí me dice por mi capacidad limitada humana, no, esto no es posible? Aún así, mantendré mi confianza en Dios. Quiero que por favor dejen aquí abajo sus comentarios, porque miren, mis amados hermanos y hermanas, si alguien ve esta clase, aparte de nosotros, si alguien ve estos recursos didácticos, aparte de nosotros, y puede ver tu comentario respondiendo a esta pregunta, mi querido hermano, mi querida hermana, habremos predicado el Evangelio y le habremos dicho a muchas personas, realmente Dios sí responde. Y aunque creamos que no es posible, recordamos esa hermosa canción, esa hermosa melodía, esa hermosa frase. Con Dios nada imposible es. Así que, mis queridos hermanos y hermanas, empezamos esta clase del día de hoy y bueno, quiero compartir con ustedes, pues, el antecedente. Vamos a hablar de todo esto que son milagros, milagros imposibles para el hombre. Finalmente, los milagros son la combinación de inteligencias bajo la orden de un Dios que es perfecto e inmortal. Así que vamos a ver los antecedentes y bueno, comenzamos con los principios de una vez de esta clase. Y es que, mis amados hermanos y hermanas, hay momentos en la vida en los que sentimos que ya es demasiado tarde, que es demasiado difícil, que es demasiado irreversible nuestro camino. Cuando llegamos a estos capítulos de Génesis 18 al 23 y encontramos a Abraham y a Sara y conocemos que ellos están en uno de estos momentos. Han pasado décadas desde que Dios les prometió una posteridad numerosa. Abraham ya es anciano. Sara ha pasado la edad natural de las mujeres para tener hijos.
Humanamente hablando, la promesa parece imposible. Este relato ocurre alrededor de 1900 años antes de Cristo, en un mundo antiguo gobernado por la supervivencia, el honor familiar y la herencia. En esa cultura, no tener hijos no solo era tristeza personal, era una vergüenza social y una amenaza al futuro del linaje. Imagínense, a Abraham se le había prometido ser padre de muchas naciones. Espiritualmente, el mundo sigue dominado por la idolatría y la corrupción. Ciudades como Sodoma y Gomorra representan sociedades que han rechazado por completo la rectitud. En contraste, Abraham aparece como un hombre que, aún imperfecto, ha aprendido a caminar con Dios. En ese contexto, en el que el Señor hace una de las preguntas más poderosas de todas las Escrituras, para Él y para nosotros: ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Esta no es una pregunta para Abraham solamente, es una pregunta para cada generación, es una pregunta para cada uno de nosotros. Génesis 18 al 23 no trata solo de milagros externos, trata de fe. Cuando la lógica se agota, necesitamos justicia en medio de la corrupción. Necesitamos confianza cuando el corazón es probado y esperanza incluso en frente de la muerte. Queridos hermanos y hermanas, hoy veremos a Abraham y también veremos a Sara, su esposa. Los veremos esperar un milagro. Los veremos interceder por otros, ser probados en su fe y enfrentar la pérdida con la esperanza. Con este antecedente, vamos a explorar ahora los principios que el Señor nos enseña en esta clase de Ven, Sígueme, Génesis 18 al 23. Y bueno, mis queridos hermanos y hermanas, pues a mí me apasiona todo este tema porque finalmente podemos hallar la respuesta a esta pregunta que nos hemos planteado el día de hoy. ¿Hay alguna cosa difícil para Dios, queridos hermanos y hermanas? Bueno, aquí está la respuesta de cada uno. ¿Confiaremos en Dios cuando la respuesta parece humanamente imposible, queridos hermanos y hermanas? Ese es el antecedente que hemos visto para esta hermosa clase del día de hoy. Y esta imagen, como muchas imágenes que son icónicas, que representan todos estos sucesos de fe que llenan nuestra alma y que acobijan nuestro testimonio. Porque finalmente, queridos hermanos y hermanas, nuestro testimonio llega a ser parte del testimonio vivencial de cada uno de los profetas del Señor. Cada uno de ellos trae el concepto de debo esperar en el Señor. ¿Será fácil? ¿Será difícil? Cada quien, tanto ustedes, yo y los profetas, o más bien los profetas y yo, cada santo de los últimos días, en esta época debe probar su fe de alguna u otra manera. Por eso, vamos de una vez al primer principio, queridos hermanos y hermanas. Y ese principio es que nada es difícil para el Señor. Cosa que humanamente nos encontramos ahí con discordia, ¿no? Miren, hace unos días, yo sé que algunos de ustedes han hecho actividades similares, tal vez la mía sea muy coloquial, pero hace unos días compré un mueble para acá, para nuestra casa. Y dije, lo vi y dije, es muy sencillo. Qué difícil fue para mí, hermanos. A veces para nosotros, los hijos de Dios, las cosas más sencillas se vuelven sumamente difíciles. Imagínense, hermanos, cómo serán las cosas realmente difíciles. Esas sí que llegarán a realmente sorprendernos. Y aquí hay algo que me gusta. Empecemos esta historia con esta imagen. Sara se ríe al escuchar la promesa que vienen enviados angelicales a Dios.
Se ríe al escuchar la promesa, ya que, bueno, Sara es una mujer muy adulta. Cuando empezamos esta historia, y ustedes lo van a ver, estamos hablando más o menos que Abraham y Sara tenían 75 años de edad. Bastante. Esperamos pues que eh, a esa edad ya las mujeres no puedan entrañar, no puedan dar a luz a un hijo. Sara se ríe al escuchar la promesa, pero yo he aprendido, queridos hermanos, que esto no es por burla. A veces nuestra incredulidad humana es tan fuerte que hasta esbozamos sonrisas cuando no creemos en algo o cuando algo nos parece humanamente difícil de alcanzar. La respuesta aquí del Señor es clara y eterna. ¿Hay alguna cosa difícil para mí? Dice él. Bueno, vamos a Génesis, vamos a Génesis aquí rápidamente. Génesis 18. Vamos a pasar aquí a Génesis 18, 9. Mire lo que le dicen los enviados. Y le dijeron, ¿dónde está Sara, tu esposa? Y él respondió, aquí en la tienda, que es lo que estamos viendo en esta representación. ¿Sí? Abraham respondió, aquí en la tienda está ella. ¿Sí? Entonces continúan diciendo, entonces dijo, de cierto volveré a ti según el tiempo de la vida. Y he aquí, Sara, tu esposa, tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Entonces, ¿qué pasa? Y Abraham y Sara eran viejos, entrados en años. A Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Esto es su periodo. Todo lo que tiene que ver con el asunto de poder engendrar en las mujeres. Se rió pues Sara para sí. Miren que esto es interesante. Se rió para sí. O sea, como hablándose a ella misma de su incredulidad, diciendo, después que he envejecido, tendré deleite siendo también mi Señor ya viejo. Ella no solo estaba pensando en sí misma, estaba pensando aún en su esposo. Somos viejos. Y entonces Jehová dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara? Diciendo, ¿será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? Y entonces viene esta respuesta contundente del Señor. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, según el tiempo de la vida, y Sara tendrá un hijo. Bueno, mis queridos hermanos y hermanas, a veces esas caminatas por el desierto de 8 años de Nefi y su familia en el libro de Mormón, o de 40 años en el desierto de las aflicciones del pueblo de Israel. Y voy a colocar aquí la imagen para ustedes. O a veces el esperar a que un hijo se arrepienta y vuelva, o a que una enfermedad me sea quitada, es muy similar a esta prueba de fe, de virtud y de lealtad que vivieron Abraham y Sara. Yo esperaría, hermanos, que en este día de reposo y en esta semana nosotros podamos pensar mucho en esto, porque realmente la prueba de la fe está a la puerta de nuestras tiendas, de nuestras casas. Y aún dentro de ellas, tal vez sonriamos y nos digamos para sí mismos, ¿será esto posible? ¿Cómo saldré de esta situación? ¿Qué hay para mí? ¿Qué cosas vendrán? ¿Cómo podré afrontar todas estas cosas? Bueno, mis queridos hermanos y hermanas, el presidente Spencer W. Kimball nos trae aquí una frase hermosa. Quiero compartirla con ustedes acá, queridos hermanos. Permítanme un momento, ya la vamos a colocar aquí, miren.
Tengo aquí de testigo para ustedes a presidente Kimball. El deseo de Abraham de hacer la voluntad de Dios en todas las cosas lo llevó a presidir con rectitud sobre su familia. A pesar de todas las demás responsabilidades que tenía, sabía que si fracasaba en enseñar y ejemplificar el evangelio ante sus hijos, habría fracasado en el cumplimiento de la mayordomía más importante que había recibido. Y estas son palabras mayores, porque a veces pensamos, bueno, mi asignación, mi deber más importante es, en el caso de los hombres, wow, yo soy el obispo, ese es mi deber más importante y es una gran responsabilidad. Eh, yo soy el presidente de la estaca, ese es mi deber primordial en la iglesia. Soy autoridad de área o 70, o soy apóstol, o soy presidente de la iglesia. Esa es la responsabilidad más importante. Entonces recuerdo por allá esa famosa frase también de otro presidente de la iglesia, ¿no? Presidente David O. McKay, que decía, ningún éxito en la vida puede compensar el fracaso en el hogar. Y recuerdo a otro apóstol, a otro siervo del Señor, presidente Nelson. Se me preguntará qué habré hecho con mi familia. ¿Recuerdan? Ya entrado en años, anciano de años, todos ellos nos enseñan esto. La familia es la responsabilidad más grande. Aún para Abraham y para toda su progenie, que somos nosotros, que somos su promesa, que somos su pueblo, debemos entender, queridos hermanos y hermanas, que esta es la responsabilidad más grande y que el milagro se está produciendo cada día delante de nosotros con nuestras familias. Me gusta pensar en el ejemplo de Abraham al seguir la voz del Señor. Me imagino solo hablando, ¿no? Porque las escrituras finalmente son un bosquejo, más bien como un esbozo de lo que fue, lo que se escribe. Pero luego de este mensaje tan poderoso, me imagino a Abraham hablando con su esposa, Sara, una princesa, por cierto, y diciéndole, ¿cómo te sientes? Y ella sonriendo nuevamente y diciéndole, sé que el Señor vive. Y en el tiempo de Él, las cosas se darán. A mí me parece imposible esto, amor, cariño. A mí me parece imposible. Y Abraham diciéndole también, a mí me parece esto increíble. ¿Será posible? Claro que sí, hermanos. Cosas como esas tuvieron que haber compartido. Y aún así, guardaron la fe. Aún así, se mantuvieron en fe y se presentaron delante del Señor con esa fe para desarrollar ese milagro. El mismo presidente Spencer W. Kimball dijo que la fe precede al milagro. Yo dije presidente fe porque siempre que pienso en él, pienso en dos cosas, en arrepentimiento y en fe. Bueno, queridos hermanos y hermanas, miremos cuál es la enseñanza clave de todo esto. Esta es la enseñanza clave, mis hermanos. Dios no está limitado por el tiempo, porque el tiempo es una medida, según la perla de gran precio, por allá en Abraham, el tiempo es medido para nosotros. Lo que para nosotros es mucho tiempo, para Dios es nada. Así que Dios no está limitado por el tiempo, ni por el cuerpo, ni la lógica humana. No, no. Dios no funciona así. Hace unos días oí a alguien decir, alguien cercano, le oí decir, Él ya no va a cambiar. Yo ya lo intenté durante más de un año y Él no va a cambiar. Lo interesante de todo eso es que al momento, muchas voces alrededor mío dijeron, el cambio es posible, debemos intentarlo una vez más. Y entonces pensé, si esta vez fracasamos, yo pensé dentro de mí, tal vez sonriendo como Sara, como pensando, vamos a intentarlo una vez más. Pero si esta vez fracasamos,
no nos cansaremos de intentarlo, queridos hermanos. Eso pensé, eso pensé. Así que recuerden esto, esta enseñanza que es clave cuando estén en profundidades temporales de situaciones económicas difíciles. Recuerden que Dios no actúa limitado por el tiempo. Cuando estén en problemas de salud, recuerden que Dios no actúa limitado por las limitantes del cuerpo físico. Oh, ya estás viejo, no te puedes curar. Eres ciego de nacimiento. Has tenido flujo por más de 12 años. Tu hijo está endemoniado. No se puede hacer nada. Eso lo decimos nosotros, no Dios. Eso lo dice la lógica humana, no Dios. Dios no actúa de esa manera, queridos hermanos y hermanas. Muy bien, continuemos y miremos la aplicación que tiene todo esto. Permítanme un momento acá. Aquí está la aplicación, hermanos. Dios cumple promesas cuando nosotros ya hemos dejado de esperar. Tal vez aquí pensemos, espere, ¿cómo es esto, hermano Walter? Que yo ya he dejado de esperar y aún así Dios cumple las promesas. Sí, hermanos, el poder de Dios aún es más grande que nuestra fe. Nuestra fe es tan pequeñita que se requiere solo un poco y Dios sabe que a veces no somos perfectos, ni siquiera en nuestra fe. A veces vamos y venimos. Ojalá siempre fuéramos constantes en ella. Y aún cuando hemos desfallecido, Dios nos bendice en su tiempo y a su manera. Y recuerden esta aplicación que es importante. El retraso al recibir las bendiciones no significa negación. Es el tiempo de Dios. Él sabe cuál es su tiempo y Él lo analiza, lo espera y lo continúa de esa manera, queridos hermanos y hermanas. Así funcionan las cosas de Dios. Así han funcionado en mi vida y así creo que funcionan en la de ustedes. ¿Cuántas veces hemos esperado? ¿Cuántas veces hemos buscado y no hemos hallado? Pero aquí tenemos una pregunta. ¿Qué situación han sentido imposible sin haber consultado al Señor? O sea, que a simple vista, cuando ustedes se enfrentan a eso, dicen, esto es imposible. Esto se sale de mis manos. No, yo con esto no podré. Sin haber consultado al Señor. ¿Les ha sucedido? Por favor, coloquen aquí sus respuestas. Si ustedes creen que esto que estamos hablando, queridos hermanos, que esto que estamos viendo hoy en Ven, Sígueme, en esta clase, es importante para ustedes y que afecta su corazón, yo les digo algo, mis queridos hermanos y hermanas. Esto puede tocar el corazón de alguna otra persona. Compártanlo. Estos mensajes son para compartirlos porque traen el mensaje de Cristo, un mensaje esperanzador en un mundo que literalmente está desproveído de justicia y de misericordia. Y hablando de esas dos cualidades, esos dos atributos cristianos, pues pasemos al segundo principio de esta clase. El Señor es misericordioso y también es justo. Aquí vamos a entrar a otra etapa poderosísima. Es que el Antiguo Testamento no deja de sorprendernos con historias e historias e historias. Les quiero recordar dos cosas antes de continuar. Ahora más tardecito, sobre la 1 de la tarde, sale, o sea, más o menos en unas 6 horas, sale la clase de Ven, Sígueme con Liz. Los invito a que la vean. Y el miércoles tenemos el Ven, Sígueme al detalle. Profundizamos un poco allá bajo la luz de un erudito, de un estudioso de la Biblia, Tyler Halverson. Tomamos sus estudios y los traemos aquí, porque somos de una misma familia, de Ancient American y Morgan Foundation. Y entonces ustedes pueden ver la clase hoy, la clase de Liz, y la complementan el miércoles con el Ven, Sígueme al detalle. Eso
apoyado con el estudio de su manual de Ven, Sígueme y de las Escrituras en Familia. Les aseguro que van a recibir mucha luz y preparación. Y de antemano les agradezco por escoger esta lección para prepararse. Muy bien, queridos hermanos. Toda esta lección de Sodoma y Gomorra nos muestra cómo Abraham intercede por su familia, por Lot, pero no solo por su pariente, sino por todo el pueblo. Señor, no destruyas a este pueblo. Ahora lo vamos a trabajar un poco. Y vemos cómo Dios es paciente, pero también es justo. Si a mí me colocan, y esto lo digo de manera personal, si a mí me ponen a tomar entre dos características de Dios, si es misericordioso o si es justo, ¿cuál tomaría yo? Yo prefiero la misericordia, porque la justicia es justicia. Dijo presidente Boyka Packer, ¿no? La justicia es fría y sin compasión. Por eso, en el mismo ser habitan de manera perfecta la misericordia y la justicia. Por eso es misericordioso y justo. Entonces vamos a las escrituras. Génesis 18:20. Vamos a leer algunos versículos, seguramente hasta el 24, y luego vamos a leer otra parte. Y vamos a leer un bloque grandecito. Entonces Jehová le dijo: por cuanto el clamor de Sodoma y Gomorra aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo. O sea, miren el diagnóstico. Esto es terrible, ya. El pecado en ellos se ha agravado en extremo. O sea, están en una situación que colma, rebosa la copa del Señor, lo que se conoce como eso, ¿no? Descenderé ahora y veré si han consumado su obra, según el clamor que ha venido hasta mí. Y si no, lo sabré. Porque el Señor sabe todas las cosas. Y se acercó a Abraham y dijo: ¿destruirás también al justo con el malvado? Qué hermoso, hermanos, porque aquí vemos una similitud, ¿no? Una similitud de Abraham con nuestro Salvador. Ahora vamos a hacer un enfoque en eso. ¿Destruirás también al justo como con el malvado? La maravilla de la expiación, del sacrificio de Jesucristo, es que cubrió de paso con la resurrección a todo el género humano, justos e injustos. Y el mismo Salvador se pone en la posición de Abraham, o más bien Abraham es un símbolo del Salvador cuando pregunta: ¿por qué destruir al justo? Porque el malvado ha decidido actuar con maldad. Continúa el versículo. Quizá haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirás también el lugar y no lo perdonarás por amor a 50 justos que están dentro de él? Miren qué interesante. Aquí esto me encanta, hermanos, porque esta es como una negociación. Lo digo de manera respetuosa. Este es como un trato de Abraham con el Señor. Y la historia es más completa. Deben leerla. Deben leerla. No la vamos a leer aquí toda, porque la idea es que ustedes la lean de sus escrituras. Recuerden, hermanos, nada ni nadie debe quitarles el privilegio de tener una cita personal con las escrituras. Su cita personal. Por eso vamos a leer solo el inicio. Les voy a decir qué viene después. El Señor le dice: ok, si hay tantas personas, pues no destruiré. Y Abraham vuelve e insiste: y si hay tantas, y si hay tantas, y si hay tantas, y el Señor todas las veces le dice: está bien, está bien, está bien. Ahora sucede algo. Hay un familiar, Lot, de Abraham en Sodoma y Gomorra. ¿Por qué Lot llegó hasta allá? Más bien se fue acercando por el comercio, por las cosas de la vida, pues, el crecimiento de la urbe, digámoslo así, de Sodoma y Gomorra, hasta que Lot llega a estar dentro de la ciudad. Entonces, mensajeros llegan a visitar a Lot con un mensaje.
a decirle que tiene que huir de Sodoma y Gomorra porque el Señor la va a destruir. Recuerden este patrón importantísimo de las Escrituras, mis queridos hermanos y hermanas. El Señor no hace nada sin primero advertir. El amor del Señor se refleja en las advertencias, y esto parece un pleonasmo aquí, en las advertencias anteriores al juicio, en lo que advierte, en lo que avisa antes que las cosas pasen. Voy a dar ejemplos de esto. El Señor habla a su pueblo para que se arrepienta. A menudo están llegando a nosotros mensajes de arrepentimiento. Arrepiéntete, no sea que te hiera de diferentes maneras, ¿no? Dice el Señor. Arrepiéntete pues. Se envía a misioneros, jóvenes y adultos, y a toda persona, incluso su servidor en este momento está haciendo ese papel con esta lección, llamando al arrepentimiento. El Señor quiere perdonar. El Señor quiere restituir, quiere restaurar, no quiere destruir. Cuando hablamos del Antiguo Testamento, muchas veces decimos, es que aquí vemos un Dios que es destructor. No, Dios no es destructor. De hecho, eso es lo último que Él quiere hacer. Como lo vimos en el Ven, sígueme al detalle, el miércoles en la noche, en el capítulo de esa semana, ¿qué pasó? El Señor advierte, reclama, avisa, no cometas este pecado. Eso hizo con Lot. Y bueno, eso hizo con Sodoma y Gomorra. Y lo hizo ya con la gente del tiempo de Noé. Miren lo que sucede en Génesis 19. Vamos a adelantar aquí la escritura. Y dijeron los varones de la ciudad a Lot, ¿tienes aquí alguno más? Perdón, los mensajeros dicen a Lot esto, ¿tienes aquí alguno más? Saca de este lugar a tus yernos, a tus hijos y a tus hijas y a todo lo que tienes en la ciudad. Según lo que comprendemos en la historia, parece que los yernos no lo siguieron. Solo las hijas siguieron a Lot y su esposa hasta cierta parte del camino, porque parece que tenía más parentela. Pero la historia nos indica que no todos salieron. Continuemos leyendo. Miren la advertencia, versículo 13. Porque vamos a destruir este lugar por cuanto el clamor de ellos ha subido de punto delante de Jehová. Por tanto, Jehová nos ha enviado para destruirlo. Está advirtiendo y se advirtió antes de él. Esta gente no cayó ingenuamente y no fue destruida ingenuamente, queridos hermanos y hermanas. No. Estas personas conscientemente se rebelaron contra Dios y decidieron ignorar los mandamientos de Dios. Entonces, la misericordia cesa en un momento y la justicia se aplica. ¿Recuerdan? Dios es misericordioso y es justo. El Señor es misericordioso y es justo. Y lo es con nosotros y con cada uno de sus hijos. Muy bien, continúa la historia. Entonces salió Lot y habló a sus yernos, los que habían de casarse con sus hijas, los que habían de casarse, no eran casados, pero se iban a casar con sus hijas. Y les dijo, levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Mas les pareció a sus yernos que bromeaba. Increíble, ¿no? ¿Cuántas veces al mundo le parece que Dios bromea con sus cosas? ¿Cuántas veces nos puede parecer a nosotros mismos que Dios bromea con sus asuntos? Bueno, hay que pagar un diezmo. Pago después. Leía un discurso hace poco en mi estudio personal, hermanos, que a veces desdeñamos, espero que esté bien utilizado ese término para esto que voy a decir, el consejo de Dios, porque el profeta últimamente no ha hablado de eso. Y justamente estaba leyendo sobre el almacenamiento. Entonces decía, creo que era el de Bednar, como un profeta del Señor
no ha hablado sobre el almacenamiento en el último tiempo, entonces dejamos de hacerlo, porque nos parece que Dios bromea. Nos parece que el día de reposo es una broma, que guardar los mandamientos es una broma, que el ir al templo es una broma. Bueno, es cuando yo quiera, cuando yo pueda. Queridos hermanos y hermanas, que no seamos como los yernos de Lot y nos parezca que Jehová bromea, que bromea con nosotros. De hecho, yo pienso que su risa generalmente se da es cuando se siente feliz por lo que hacemos, no cuando tomamos en burla sus cosas. Muy bien, versículo 14, vamos con el 15, porque miren lo que sucede. Y al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot, diciendo, bueno, antes de esto quiero hacer un comentario meramente personal, hermanos. Me imagino a las hijas de Lot tristes, ¿no? Papá, tenemos que irnos. Nuestros novios están acá, jovencitas solteras, queriendo casarse. Nuestros novios están aquí, los hombres con que nos vamos a casar están aquí. Aún así, hermanos, clara es la muestra, y esto lo digo para aquellos que son solteros o solteras, clara es la muestra de quién les conviene, aquel que sigue al Señor. Si una persona no desea seguir al Señor, ya es una muestra clara que es una mala elección. Es fuerte lo que estoy diciendo, pero así sucede. Muy bien. Y al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot diciendo, levántate, toma a tu esposa y a tus dos hijas, esposa y dos hijas, para que a tus dos hijas que se hallan aquí, para que no perezcan en el castigo de la ciudad. Los castigos vienen por concienzudamente o deliberadamente rebelarse al consejo de Dios. Aún así, Lot, habiéndosele advertido, miren lo que sucede, queridos hermanos, en el versículo 16. Y demorándose él, y demorándose él. A veces nosotros también tenemos actitudes de demora, como que nos tomamos todo el tiempo, como que mañana será un buen día. Yo recuerdo hace unos años aquí en Colombia, había unos letreros, yo era niño, o sea, hace muchos años, y en las tiendas de mercado había unos letreritos que decían, hoy no fío, mañana sí. Entonces yo pensaba, en mi lógica de niño, pensaba, tan tontos estas personas que escribieron este mensaje. Hoy no fían y mañana sí. Pero si mañana vengo, voy a leer el mismo letrero. Hoy no fío, mañana sí. Queridos hermanos y hermanas, a veces nosotros como que colocamos avisos deliberadamente de nuestra desobediencia. Hoy no cumpliré el diezmo, con la ley del diezmo, pero mañana sí. Este día de reposo no iré a la capilla, pero el próximo sí. Este mes no haré ministración, pero el próximo sí. Y el próximo tal vez me diga lo mismo. Bueno, entonces los varones le asieron, miren la misericordia de Dios aquí, sobre todo con Lot y su familia, pero por Abraham, que era el intercesor de ellos. Abraham pidió que se les librara de esta penuria. Eran su familia. Abraham no quería que ellos murieran. Entonces los varones le asieron de la mano y de la mano de su esposa y de las manos de sus dos hijas. O sea, literalmente los tomaron a todos de las manos, según la misericordia de Jehová para con él, y le sacaron y le pusieron fuera de la ciudad. Bueno, hermanos, aquí eh, tengo que decirlo humanamente. Si algún día me retraso como me he retrasado, si algún día me he demorado como me he demorado, espero, queridos hermanos y hermanas, que el Señor me ayude para ser asido por las manos, junto a mi familia, junto a los que amo, y ser llevado. Ojalá que el Señor
tuviera misericordia de mí y de todos, para que cuando nos demoremos, Él nos traiga de las manos con sus ángeles y nos saque hacia donde nos tiene que llevar. El versículo, perdón, el versículo 26 nos cuenta, salta el relato, nos saltamos un poco el relato y nos cuenta algo que es muy interesante. Entonces la esposa de Lot miró atrás, a espaldas de él, y se volvió estatua de sal. Esta situación, que es estudiada por muchos eruditos y algunos simplistas de la doctrina, dicen, es que ella miró hacia atrás y Dios había mandado no mirar. Claro, está implícito que el mandamiento era no mirar atrás, pero mirar atrás tiene un simbolismo poderosísimo que tiene que ver con el corazón. Mirar atrás generalmente tiene que ver con añorar el pecado en el que yo vivía. Estar o querer alejarme intencionalmente del Señor. El Señor me llama hacia Él, pero yo quiero mirar hacia atrás. Miren lo que dice el presidente Jeffrey R. Holland, hermanos y hermanas, sobre esto. Voy a leerles una cita de él. Él dice, aparentemente lo malo que hizo no fue solo mirar atrás, sino lo que su corazón deseaba era volverse atrás. Parece que aun cuando ya había salido de los límites de la ciudad, echaba de menos lo que Sodoma y Gomorra le habían ofrecido. Es posible que la esposa de Lot haya mirado atrás con resentimiento hacia el Señor, por lo que Él le mandaba dejar tras de sí. Así que no se trataba de que ella mirara atrás, sino de que ella haya mirado con ansia de volver. Increíble, haya mirado con ansia de volver. En suma, su apego al pasado tuvo en ella una influencia mayor que su confianza en el futuro. Aparentemente eso fue al menos parte del pecado. Y aquí viene el consejo apostólico. Les ruego que no insistan en el recuerdo de los días que no volverán, ni en el vano anhelo del ayer, por muy bueno que ese ayer haya sido. El pasado es para aprender de él, pero no para vivir en él. Miramos atrás con el deseo de reclamar las brasas de las experiencias ardientes, pero no las cenizas. Y una vez que hayamos aprendido lo que tengamos que aprender y guardemos con nosotros lo mejor que hayamos experimentado, entonces miraremos adelante y recordaremos que la fe siempre señala hacia el futuro. Esa insistencia en volver volver a la vida pasada, incluso a los errores cometidos tiempo atrás, simplemente no es bueno. No es el evangelio de Jesucristo. Esa insistencia es mala, hermanos y hermanas. A los de toda generación les digo, acordaos de la mujer de Lot. La fe es para el futuro. La fe pone los cimientos en el pasado, pero nunca anhela quedarse allá. La fe confía en que Dios tiene gracia y grandes cosas reservadas para cada uno de nosotros, y que en Cristo, que es verdad, es el sumo sacerdote de todas las cosas buenas por venir. Lo mejor aún está por venir. Ese es el discurso del que extraje esta cita para ustedes. Me sentí motivado a compartir con ustedes esto, queridos hermanos y hermanas. No nos quedemos atrás. No nos quedemos pensando lo que pudo haber sido para nosotros. Pensemos hacia futuro. Algunas personas, y las he visto y las he vivenciado pues por experiencia, se culpan y a veces se dan hasta golpe de pechos, algunos de nosotros tal vez. Yo no fui a una misión. No, yo no fui a una misión. No, yo no fui a una misión. Está bien, ya lo sabemos. Y el Señor lo sabe, que es lo más importante. No fuiste a una misión. Ahora, ¿qué vas a hacer? Porque la misión finalmente es el mandamiento del Señor a los hombres y una invitación y exhortación a las mujeres que quieran vivirla. Pero ya está bien, no la viviste, ahora ¿qué vas a hacer con tu vida?
No te quedes en el pasado y en la queja. Entonces, preocúpate por vivir y literalmente, pues, no te vuelvas como una estatua de sal, ¿no? Pensando y pensando y pensando y quedándote en el pasado. Enseñanza clave de todo esto, queridos hermanos. Dos enseñanzas claves. Miren, la primera es que la misericordia de Dios siempre precede a su juicio. Hizo insistencia que esa enseñanza clave es un patrón doctrinal que se encuentra en las Escrituras. La misericordia de Dios siempre precede al juicio, al castigo, a la destrucción. Y miren esto, que es la consecuencia, ¿no? Dios no destruye sin advertir, sin ofrecer oportunidades, sin escuchar a los justos. Dios siempre nos escucha. Por eso, hermanos y hermanas, muchas veces los que hacen el mal no saben que lo están haciendo, o más bien, no saben que las oraciones de los justos los protegen. Yo recuerdo siempre a mi buena madre pensando y hablando y diciendo cosas como: Señor, cuida a mi hijo, hay poder en ti, cuida a mis hijos cuando están en la calle. Yo la oía de pequeño, mis hermanos ya eran mayores y ellos salían a sus fiestas, a sus cosas de muchachos, y yo escuchaba, oía las peticiones de mi buena madre. Dios escucha a los justos y ofrece oportunidades muchas veces por nosotros, a los que no hacen lo correcto. La oración tiene mucha fuerza. Por eso, vamos a la aplicación, hermanos. Podemos interceder por otros mediante la oración, así como lo hizo mi madre, así como lo hacía Abraham por su familia, por Lot y su familia. Nosotros también podemos hacerlo. Que esta sea una semana buena de oración. Y algo que es importante, hermanos, Dios distingue entre el pecado y el pecador. Eso nos tiene que quedar supremamente claro. Dios espera que no pequemos, pero sabe que lo haremos. Nos ama a pesar de eso, pero no ama el pecado. Desea que nos arrepintamos, nos advierte para que vengamos a Él. Muy bien, pasemos al principio 3, queridos hermanos. Y vamos entonces a la historia con la que empezamos. Este principio 3 nos enseña lo siguiente: la fe verdadera confía incluso cuando no entiende. Un jovencito, vuelvo al ejemplo, un jovencito sale a la misión aunque no entiende. Espera que lo mejor le pase. A veces no vive las mejores experiencias, refiriéndome a la comodidad, pero sí fortalece su testimonio. Todavía pienso en el matrimonio de mis hijos, que fue reciente, y todavía digo, los jóvenes tienen un gran coraje, una gran ardentía, un gran valor al cumplir los mandamientos de Dios en una sociedad y en unos tiempos tan caóticos. Tienen mucha fe. El nacimiento de Isaac, queridos hermanos y hermanas, no ocurre cuando Abraham es fuerte, si ustedes lo miran. Porque a veces uno dice, los milagros van a llegar porque yo estoy fuerte y robusto, ¿no? Justamente el milagro llegó cuando Abraham ya no podía confiar en sí mismo. Era un hombre viejo. Si leemos las escrituras, y seguramente lo vamos a hacer, Abraham ya estaba llegando casi a los 100 años. Sobre los 75 se le hizo una promesa y sobre los 100 recibió el cumplimiento de esa promesa. Miren, esta imagen que me encantó, la seleccioné para ustedes porque me enterneció el corazón cuando la vi. Díganme ustedes si al pensar en un hombre y en una mujer de casi 100 años, voy a ampliar la imagen aquí, queridos hermanos y hermanas, para que ustedes la vean completita. Aquí está. Díganme si al ver esta escena, ustedes también no se enternecen. Podrían ser los bisabuelos, pero son los padres, porque así lo ha decretado Dios, porque así cumple Dios. Bueno, vamos a la escritura que acompaña todo esto. Vamos a las escrituras.
porque para eso estamos aquí, no para hablar de nosotros, sino para que las escrituras hablen por el Señor. Y visitó Jehová a Sara como había dicho, porque el Señor cumple. E hizo Jehová con Sara como había hablado, como había dicho, como había hablado. Miren qué interesante, ¿no? Los dos patrones, no sé si puedo subrayar hoy aquí, estoy como temeroso de subrayar, pero voy a ver si puedo subrayar. Visitó Jehová, vamos a ver si sí puedo o no. No pude hoy subrayar. Discúlpenme, ya la próxima clase volveré a subrayar, hermanos. Visitó, dijo, habló. Esas son las cosas que el Señor hizo con Sara, ¿sí? Esas son las cosas que el Señor hizo con Sara, como había dicho, como había prometido, como nos promete a nosotros. Muy bien, voy a adelantar aquí. Y Sara concibió y dio a luz un hijo a Abraham en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Lo mismo pasa con nosotros, ¿no? Lo mismo pasa con nosotros. Pasa con nosotros, por favor, dejen sus testimonios aquí abajo. ¿Cuándo Dios ha cumplido las promesas con ustedes, mis amados hermanos y hermanas? Lo más importante no es lo que enseñamos, es lo que vivimos. Y eso es esas experiencias personales, espirituales, son las que llenan nuestro testimonio. Por favor, déjenlas acá. Y si creen que esto está tocando su corazón y están pensando, sí, a mí el Señor me bendijo con tal cosa, aunque yo ya no pensaba que fuera posible, queridos hermanos y hermanas, entonces ustedes podrán dar testimonio que el Señor sí cumple con lo que ha dicho, que el Señor hace lo que ha hablado. Muy bien, miren, nace su hijo y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac, que significa regocijo. Tiene varias acepciones: sonrisa, alegría, júbilo, risa incluso. Recordando todo esto que había pasado con su hijo. Ahora viene un momento difícil en la historia. Tal vez pareciera que nos lo habíamos saltado, pero es un buen momento para tratarlo. Y es que Abraham tuvo una esposa que le fue dada por Sara. Miren, lo del matrimonio plural se ve aquí en la antigüedad. Esa mujer se llamaba Agar y Abraham tuvo un hijo con ella que se llamaba Ismael. Cuando Isaac empezó a crecer, a Sara no le pareció bien esta situación. No le pareció bien porque seguramente su hijo era menor y el otro lo golpeaba o sentía algo de los celos humanos que son naturales, que no son adecuados, pero que son naturales. Entonces miren lo que nos dice el versículo 11. Este asunto le pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo, porque Ismael también era su hijo. Entonces el Señor consuela a Abraham, el Señor lo consuela. Miren qué bonito que el Señor tiene un plan para todas las cosas. Entonces dijo Dios a Abraham: no te parezca grave el asunto a causa del muchacho, ni de tu sierva. En todo lo que te diga Sara, oye su voz. Ah, qué bueno, ¿no? En todo lo que te diga Sara, oye su voz. Y esto es para ustedes, hermanas. Este es un reconocimiento para ustedes. Para nosotros, hermanos, pues es literalmente un mandato. Hay unos mandatos, ¿no?, que recibimos en la investidura. Hay que escucharnos unos a otros. Este mandato aquí es muy fuerte. Hombres, escuchen a sus esposas. Oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. No te preocupes por el muchacho y por su sierva, pero él le aclara algo más sobre esta situación. Y también del hijo de la sierva haré una nación, porque es tu simiente y es parte de la promesa que te he dado, que en tu generación o en tu descendencia todas las generaciones, todas las familias serán benditas. Se llenará la tierra de uno, de dos hijos. Así sucedió con Abraham. Muy bien, veamos algunas comparaciones, hermanos.
En otros términos, las comparaciones son odiosas. En el término de los simbolismos de lo que pasa en la tierra con Jesucristo, son espectaculares, porque todas las cosas testifican de Jesucristo. Todas las cosas, hermanos. Allá tenemos a Abraham, a Isaac, y aquí tenemos a nuestro Padre Celestial y a Jesucristo. Isaac era el hijo unigénito de Abraham y Sara. Jesús es el hijo unigénito del Padre. Abraham debía ofrecer a Isaac en lugar de un cordero. Jesucristo es el Cordero de Dios. Interesante, ¿no? Bueno, mis queridos hermanos, entonces continúa aquí la lección con algo interesante. Vamos a ir a la enseñanza clave. Antes de pasarme esto, quiero calmar su corazón diciéndoles que el Señor preservó a Agar y a Ismael. Y ustedes pueden leer eso. Aún bendijo a Agar en el desierto. Ella sintió que moriría y que su hijo también. Es una historia muy tierna cómo el Señor la protege, la bendice. Ismael nace una nación poderosa. Bueno, más adelante vamos a hablar de la influencia que ellos tienen también en el pueblo de Israel. Muy bien, vamos a la enseñanza clave, hermanos. La fe madura comienza cuando dejamos de depender de nuestras fuerzas. Cuando literalmente decimos, he hecho todo lo que estaba a mi alcance, ahora solo tú puedes ayudarme. Entonces, generalmente ahí la fe toma un nivel superior, pero solo hasta que hemos hecho lo que podemos hacer. Este ejemplo yo lo repito y lo repito muchas veces y lo comparto con ustedes. La piedra y Lázaro, ¿no? Lázaro ha muerto y han cerrado la tumba. Corran la piedra, dice el Salvador. Y los hombres corren la piedra y el Señor levanta su mano y llama y dice, Lázaro, sal fuera. Unas veces me he preguntado, y algunos eruditos y estudiosos se han preguntado, ¿por qué el Señor simplemente no levantó la mano y dijo, la piedra, córrete, Lázaro, sal fuera? Porque correr la piedra era algo que los hombres podíamos hacer. Nunca, hermanos y hermanas, y esto puede sonar fuerte, puede sonar concluyente de mi parte, pero lo digo con testimonio y con conocimiento de la doctrina. Nunca el Señor hará lo que yo pueda hacer por mí mismo. El Señor no hará por mi familia lo que yo pueda hacer por mí mismo, por ella. Pero cuando yo haga todo y confíe en Él, Él hará su parte, queridos hermanos y hermanas. Bueno, permítanme aquí un momentito. Continuemos con la aplicación, hermanos. Dios cumple sus promesas a su manera. La fe se fortalece en la espera. Me encanta algo que comparten mi hija Liz y Martica, es que uno tiene que esperar la voluntad del Señor. Pero más importante que esperar la voluntad del Señor es que se haga en el tiempo del Señor. Voluntad y tiempo. Las dos son increíbles, aumentan nuestra fe. La fe se fortalece cuando esperamos en el Señor y la fe madura nos ayuda a saber que Dios cumple sus promesas cuando hemos hecho toda nuestra parte, queridos hermanos y hermanas. Muy bien, continuemos, ¿les parece si continuamos? Entonces, pues vamos al siguiente principio, queridos hermanos. Ese principio nos habla de que las promesas de Dios se extienden más allá de esta vida. En Génesis 22 dice lo siguiente: y aconteció después de estas cosas que Dios puso a prueba a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí, qué bonito, ¿no? Qué buena respuesta, heme aquí. Y Dios dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, vete a la tierra de Moría y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana. Miren la diferencia de Lot, que se demoró. Abraham se levantó muy de mañana y ensilló su asno y tomó consigo a 2 criados suyos, a Isaac, su hijo, y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le había dicho. Y respondió, nos saltamos al versículo 8, y respondió Abraham, Dios proveerá del cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos.
Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. ¿Qué es lo que sucede, no? Isaac pregunta, bueno, padre, estamos aquí para un sacrificio. ¿Y dónde está el cordero? Yo creería, hermanos y hermanas, que esta debe ser una prueba que seguramente no pasaremos nosotros y no debemos pasar. Entonces el ángel de Jehová clamó del cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya sé que temes a Dios, pues no me rehusaste a tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí un carnero a espaldas, trabado en el salzar por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en su lugar, en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto, se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Qué hermosa historia. La historia de la expiación misma, de nuestro Salvador mismo. Y siempre pienso en esto de Jehová proveerá, Yahvé Jireh. Sí, podría ser una de sus pronunciaciones en el hebreo antiguo. Jehová proveerá, Yahvé Jireh. Muy bien, hermanos. Un simbolismo poderosísimo de nuestro Salvador. Ahora, después de que pasa todo esto, entonces vamos a este principio, al cual me había adelantado, pero que muestra que la fe de Abraham sigue intacta después de todas las cosas. En Génesis 23 encontramos que Sara muere sin ver todas las promesas cumplidas y Abraham compra una sepultura en un acto lleno de fe futura. Sara no ve toda esta gran nación, ni Abraham mismo, pero tienen fe, queridos hermanos y hermanas. La enseñanza clave de todo esto, queridos hermanos, después de la muerte de Sara y del dolor de Abraham de perder a su compañera amada durante ¿cuántos años? Tal vez más de 100 años. Una cosa maravillosa es que la fe verdadera no termina en esta vida. La fe nos tiene que acompañar y acompañar y acompañar y seguimos nutriéndola. Y entonces encontramos una aplicación o dos aplicaciones personales. Confiamos en Dios aún en la pérdida. He visto madres, y aquí envío un saludo especial a mi buena hermana Yolandita Lugo, que ha tenido pérdidas tan grandes recientemente. Confiamos en Dios aún en la pérdida. Tú eres un ejemplo de eso, mi amada Esperanza Lugo, Yolanda Lugo. Un abrazo para ti y para tus hijitas. Y la otra aplicación personal, hermanos, es que la esperanza eterna se sostiene, es lo que sostiene a los que creemos. Si nosotros no creemos, hermanos, no hay nada que nos sostenga. No hay absolutamente nada que nos dé tranquilidad, que nos llene el corazón. Por eso Abraham, con su hijo Isaac, tuvo la fe, pensando en el futuro. Si es lo que el Señor me manda, Él sabe qué es lo que quiere de mí. Y aún en la pérdida, mis queridos hermanos, como les mostraba en esta imagen tan dolorosa de Abraham despidiendo a su esposa, aún en la pérdida mantuvo su fe. Muy bien, queridos hermanos y hermanas. Hablemos de lo que hemos aprendido en esta lección, queridos hermanos. Y hagamos un resumen de estas cosas. Yo preparé este resumen para ustedes. Génesis 18 al 23. Esta tal vez es una ayuda para ustedes, para su noche de hogar, o también para todos ustedes que son maestros. Esto resume toda la lección. Nada es imposible para Dios. La fe confía aún sin entender. Dos conceptos básicos.
Dios es misericordioso y es justo. Es misericordioso y es justo. Tardo para la ira, advierte, aconseja, avisa. Y las promesas de Dios son eternas. Esas son digámoslo así, el resumen. Quiero recordarles que para la próxima clase, antes de terminar, hermanos, en la próxima clase nosotros veremos cómo Dios puede prevalecer en nuestra vida. No se vayan a perder el siguiente capítulo de Ven, sígueme. Estúdienlo, prepárenlo. Veremos también cuando Jacob recibió su nombre de Israel debido a su fidelidad y cómo el matrimonio es fundamental en el plan de Dios. Eso veremos la próxima lección, mis queridos hermanos. Así que la invitación está completita, no se la pierdan. Ahora, esperen, no se vayan tan rápido. Hay tareas, hay invitaciones, porque una lección debe tener invitaciones y tareas para realizar, queridos hermanos. Tarea número 1. Identifiquen una influencia, queridos hermanos, hábito o ambiente que te aleje de Dios. Y tomen una decisión concreta esta semana para apartarse de eso. Interesante tarea, ¿no? Identifiquen eso y apártense de eso. Segunda tarea, elijan una situación que hoy consideren imposible y oren por ella cada día de la semana, confiando plenamente en el poder del Señor. Entonces, tomen ese milagro que necesitan, queridos hermanos y hermanas, y oren por eso constantemente, con mucha fuerza, para que el milagro se lleve a efecto en el momento y de acuerdo a la voluntad del Señor. Y tercera tarea, realicen una acción de fe esta semana que demuestre que confían en una promesa de Dios, aun cuando todavía no vean el resultado. Queridos hermanos y hermanas, testifico el amor de Dios, testifico de su fe y cómo me ha sostenido en momentos de dificultad. Testifico de los milagros de Dios después de ejercer la fe. Creo que nos unimos en eso todos. Gracias por su compañía en esta clase, en esta mañana de domingo. Espero que les vaya bien en sus capillas, en sus edificios. Puedan tomar la Santa Cena los que puedan y que puedan encontrarse con el Señor y con sus hermanos de la iglesia. Espero que esta sea una buena semana para todos ustedes. Gracias por todo su amor. Testifico de Jesucristo, de su amor, de su iglesia, a saber, la iglesia de Jesucristo, de los santos de los últimos días. Tenemos la bendición de tener profetas videntes y reveladores. Presidente Dallin H. Oaks es el profeta del Señor. Testifico de estas cosas y lo hago en el nombre de Jesucristo. Amén. Ahora, mis amados hermanos y hermanas, espero que esta lección nos ayude a todos, sin falta, a ser un poquito más semejantes a nuestro Salvador Jesucristo. Esta es la clase, ahí les pongo la portada para que ustedes la vean. Esa es la portada. Ahora más tardecito vamos a tener la clase de Ven, sígueme con Liz. Y recuerden, los miércoles tendré el Ven, sígueme al detalle con ustedes. Recuerden que tenemos un nuevo canal, recuerden eso. Tenemos un nuevo canal, Descubriendo a Jesucristo. Esperamos que nos acompañen por allá, que nos envíen las personas que ustedes quieran que les enviemos un mensaje de Jesucristo. Envíennoslo a los grupos de WhatsApp o a moregodfoundation@gmail.com. Les amo con todo mi corazón. Gracias por su compañía. Feliz día de reposo. Feliz semana. Gracias a los que nos ven en otros días durante la semana. Muchas gracias. Chao, chao.